título que nosotros vamos a tratar hoy día en el Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional de Cáncer es peruana. El cáncer es una palabra, no una sentencia. Empecemos a prevenirlo. Esta palabra engloba muchas cosas sobre todo en la mujer peruana, sobre todo si es que vamos a determinar o vamos a diagnosticar con todos los profesionales de salud a lo largo de todo nuestro país, determinar oportunamente, diagnosticar oportunamente un cáncer para que pueda ser tratado. Hablemos primero sobre el concepto de la salud. En primer lugar tenemos que tener fijo qué es salud para cada uno de nosotros. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo que dice y nos recomienda que la salud está englobado en una palabra, que es el estado completo del bienestar físico. Pero el bienestar físico no solamente es estar bien, sino también estar en la parte mental, en la parte social y sobre todo en la ausencia de una enfermedad. Esta palabra, que es bienestar físico, no lo tenemos recién, la tenemos hace muchos años, lo tenemos desde, miren, 1946 y se publicó y se reflexionó esta frase en 1948. Bueno, viendo todo esto, tenemos una historia natural de la enfermedad y tenemos que tener en cuenta que esto está desde 1930. Imagínense, nosotros recién estamos hablando de prevención de salud, desde muchos años se hablaba de prevención de salud y se dividía en dos partes, la parte prepatogénica y la parte patogénica. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que significa? Prepatogénica, es decir, antes de la enfermedad, que es la prevención primaria. La prevención primaria que nosotros realizamos sin tener ningún síntoma ni signo de alguna enfermedad. En este caso estamos hablando en el tema oncológico. Entonces, existe un equilibrio. Para que no exista una enfermedad en un ser humano, hay un equilibrio. Y este equilibrio con esta historia natural de la enfermedad, con Given y Clark, menciona que existe un equilibrio entre agente, huésped y ambiente. ¿Quién es el agente? Por ejemplo, los virus. ¿Qué virus? Por ejemplo, el virus del papiloma humano. Eso es un agente. Huésped somos nosotros. El ambiente, todas las bacterias, todo el desequilibrio que existe, bacterias, el humo, todo ese desequilibrio va a producir, va a producir una alteración o una enfermedad a nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber un periodo prepatogénico que se encarga la prevención primaria. ¿Dónde realizamos prevención primaria? Realizamos prevención primaria cuando nosotros conocemos nuestros factores de riesgo para evitar enfermarnos. Y la parte ya patogénica es cuando ya tenemos un dolor, un tumor, una alteración, un síntoma o un signo que se presenta. Entonces acá ya viene la prevención secundaria. Y en el tema de la prevención secundaria existen herramientas en los profesionales de la salud. El Ministerio de Salud, justamente la otra semana estamos en la semana de la prevención. Todos los establecimientos pueden ustedes ir a hacerse chequeos preventivos. Y los chequeos preventivos, ¿qué significa? Es no tener ningún signo, ningún síntoma, es decir, personas sanas. Entonces estamos hablando que la prevención secundaria es cuando ya presenta lo que yo les mencionaba, los signos, y ya predice un daño en la persona y que esa enfermedad puede conllevar a una muerte. Estos son los niveles de la prevención, que lo hemos hablado hace muchos años referente a estos temas, porque ya se veía en nuestra historia, miren, desde 1930 ya se veía todo lo que iba a pasar
donde actualmente esto es lo que nos refleja. Entonces, la alteración de estas células, ya les dije, con las alteraciones ya sea de los virus, de las bacterias, del medio ambiente, ¿qué es lo que va a sufrir? Va a sufrir un daño en la célula. Y este proceso y este daño que es a nivel de ADN, va a iniciarse una lesión de estas células. Estas alteraciones, para que lleguen a un cáncer, pasa años o décadas para que pueda llegar a un problema oncológico y a una metástasis. Por eso existe prevención primaria. Entonces estamos hablando que estas células se dividen de una manera desorganizada. Siempre dicen, se dividen de una manera desorganizada, sí, porque cuando altera el ADN de la célula crece sin que tenga vamos a decir, una barrera. Y esto es lo que va a crear que esta progresión de estas células crezca y genere un tumor. Y aquí son activados los oncogenes. A pesar que nosotros puedan haber alteraciones celulares, también tenemos células que van a permitir detener esa alteración. Pero cuando ya existe una desorganización, entonces ahí vienen a actuar los supresores. Los supresores que se inactivan y permiten que la célula no reconozca a esa célula que está produciéndonos alteración en nuestro cuerpo. Entonces, dicho eso, acá tenemos una figura donde acá tenemos una célula, el núcleo de una célula. Las células están formadas por núcleo, citoplasma, y estas células se van generando una célula normal. Pero estas alteraciones por estos agentes externos, y llámese también por un tema genético, los elementos externos es todo lo que hacemos, todo lo que comemos inadecuadamente. Y los elementos, la parte genética, son las alteraciones que va de generación en generación en una línea directa que sería, por ejemplo, nuestros padres. Y solamente el porcentaje de eso es el 5 al 10%, de acuerdo a toda la información científica. Pero la mayor parte de las alteraciones está dado por los elementos externos. Llámese la alimentación, los virus, etc. Entonces, al generar todo esto, ¿qué es lo que produce? Una alteración celular, y para que llegue a una metástasis es porque las células ya van por vía linfática o por vía sanguínea a otros órganos a afectarlos. Nuevamente repito, pero para que llegue a eso, pues tiene que producir años y décadas. Justamente lo que permite a nosotros, a las personas, es que exista una prevención primaria para evitar justamente esas alteraciones. Acá ustedes ven de una manera ya figurativa, miren acá, tenemos el ADN. El ADN, justo entran los elementos supresores, acá entran los oncogenes, se dejan sobornar, como ya ustedes acá vamos a tener un poquito más de política también, se sobornan estos genes, entonces hay una ruptura. Esa ruptura a nivel genético va creciendo de una manera desorganizada las células y van generando una tumoración. Esa tumoración crece de una manera tan desorganizada y esas células van al torrente sanguíneo o por la vía linfática y generan la metástasis. La diferencia de detención y diagnóstico precoz según el inicio de cáncer es el inicio de síntomas. Como lo habíamos mencionado, ¿cuál es la población objetiva en prevención primaria? Es que la persona esté sana. Esa es la prevención primaria, que la persona tiene que estar sana, que no exista anormalidades en las células y que exista exámenes que determine si es que hubiera alguna alteración, es decir, un precáncer, se detecte de una manera oportuna. Esa manera oportuna, si estamos hablando ahora que estamos dedicando esta presentación a las mujeres, es por ejemplo
el Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético, las pruebas moleculares, que ya lo voy a mencionar más adelante. Pero, ¿qué sucede cuando ya la mujer viene al establecimiento de salud con ya, de repente, con sangrado, con una tumoración? Ya no estamos hablando de screening. Screening se habla de la persona que está sana. Ya estamos hablando de diagnóstico. Ya cuando presenta un síntoma, ya estamos hablando de diagnóstico. Y ahí se utiliza también pruebas, herramientas para determinar si están en un cáncer, en un precáncer o en un cáncer. La importancia del recurso humano en prevención es algo fundamental en todo país desarrollado. Nosotros somos un país en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué nos falta a nuestro país? Y que estamos en vía en llegar a ser un país en desarrollo y evitar tantas enfermedades en estadios tardíos. Entonces, lo que necesitamos es recurso humano, profesionales capacitados en todos los niveles de todas nuestras entidades de salud a nivel nacional. ¿Y qué se debería hacer dentro de esta estructura y la importancia del recurso humano? Que conozca el tema de cáncer y que diagnostique de una manera precoz antes de que llegue ya a un cáncer, sino encontrar en un precáncer. Es que la parte presupuestal, vamos a decir, sobre todo en los países no desarrollados, están en relación al tratamiento. La mayor cantidad de presupuesto va a la parte de tratamiento. Y el tema en el caso de tratamiento es que lamentablemente los pacientes vienen en estadios tardíos. Se hace tratamiento y que pueda ser favorable para el paciente, que tenga una calidad de vida adecuada, es cuando están en estadios iniciales. Entonces, justamente por eso les decía, tenemos que tener recurso capacitado. La mayor cantidad de dinero se va a la parte de tratamiento, la mejor tecnología, el mejor equipo de rayos X, todo lo mejor. Es bueno, sí es bueno, nadie dice que es malo. Pero el tema es esto: en los países desarrollados lo que se enfatiza y el presupuesto está en relación al tema preventivo, porque ahí está el problema, y evitar que esas personas que se diagnostican en estadios tempranos tengan la resolución adecuada para su tratamiento y no llegar a un cáncer. La prevención en el cáncer no solamente depende de los profesionales de la salud, depende de la comunidad, depende de la comunidad, de los líderes de salud que no son profesionales de la salud, de las personas, de los asistentes sociales, de los colegios, de los profesores que enseñen a los niños cómo prevenir el cáncer, que sepan los factores de riesgo. Ya les dije que el mayor problema son los factores de riesgo. Estamos hablando de un 80 a un 90%. Y que exista profesionales capacitados. Estamos hablando de los médicos de familia, estamos hablando del primer nivel de atención, médicos ocupacionales, médicos generales, profesionales, enfermeras oncólogas, obstetras, profesionales de obstetricia que conozcan el tema preventivo. Todo país se basa a algo importante, a las estadísticas. Para crear un programa de salud en un país, tenemos que saber qué enfermedades hay en ese país, en esa región, y de esa manera se trabaja. Entonces tenemos una información que es Globocam, es una agencia donde recopila toda la información estadística a nivel mundial. Y lo que informa es que desarrollar cáncer a lo largo de su vida, estamos hablando también de hombres, no hay que, ahora es el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, pero también tenemos que tener en cuenta que 1 de 4 hombres desarrollan cáncer a lo largo de su vida
vida y 1 de cada 5 mujeres desarrollan cáncer a lo largo de su vida. En el caso de que van a fallecer, es 1 de cada 8 hombres van a fallecer con cáncer y 1 de cada 11 van a morir con cáncer mujeres. ¿Cuáles son los principales cánceres a nivel global, es decir, a nivel mundial? Si estamos hablando ahora en la Semana de la Mujer, tenemos el cáncer de mama en primer lugar, el cáncer colorectal, el pulmón, cuello uterino y tiroides. Aproximadamente 24.5 está en relación al cáncer de mama, que está en primer lugar, 24.5% por 100.000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que tenemos más cáncer en la mujer de mama. Y esto está en relación, nuevamente lo digo, a factores de riesgo, a no tener profesionales capacitados en un lugar determinado y a darle resolución del tratamiento. Entonces somos 3 conjuntos. La carga mundial de prevención de cáncer para el 2040 está, en el 2020 tenemos 19.3, pero para el 2040 va a aumentar en un 12.9 de carga de cáncer a nivel mundial y 22.2 van a tener cáncer a nivel mundial. Vamos a tener mucho cáncer y por eso se tiene que tener recursos para poder tener la parte resolutiva. En cuanto a la epidemiología, aquí en el Perú, ¿qué es lo que tiene Perú? Perú tiene el cáncer de mama en segundo lugar. Tenemos, si hablamos de ambos sexos, de acuerdo a Globocam 2020, que es la última información, tenemos en primer lugar el cáncer de próstata y en el segundo lugar el cáncer de mama. Pero si hablamos específicamente del cáncer de mama, el número de casos nuevos en el Perú en mujeres de todas las edades tenemos al cáncer de mama. Y luego seguimos con el cáncer de cuello uterino. En cuanto a mortalidad, en mortalidad tenemos el cáncer de estómago, sigue ocupando el segundo puesto el cáncer de cuello uterino y en tercer lugar el cáncer de mama. La figura es diferente a comparación a nivel global. Y si estamos hablando de INEO, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ustedes saben que es el ente rector de cáncer a nivel nacional, porque albergamos acá pacientes de todo el Perú. Entonces tenemos nuestras propias estadísticas. Y en cuanto a estas estadísticas dadas, relacionadas específicamente al cáncer de cuello uterino y de mama, tenemos, ustedes ven acá una piscina de colores, ¿se dan cuenta? Y acá tenemos al cáncer de cuello uterino que tiene mayor porcentaje, pero está en relación a la edad. Porque yo no voy a realizar, por ejemplo, un tamizaje a una chica de 15 años para cáncer de mama. ¿Existe cáncer? Sí, pero en menor cantidad. ¿Qué es lo que hace un país? Un país, para hacer un tamizaje programático, tiene que ir a los rangos de edades que encuentra con mayor incidencia. Eso es lo que sucede. Entonces, de acuerdo a esta coloración que es acá, color rojo, que está en relación al cáncer de cuello uterino, y el color, vamos a decir rosado, al cáncer de mama, las mayores incidencias de cáncer en estas edades, si estamos hablando de cuello uterino, el mayor pico está en relación a partir de los 35 años, 40 años. Y si hablamos de mama, está en relación a partir de los 40, 45 años para adelante. A mayor edad, mayor factor de riesgo. ¿Qué es prevención entonces en cáncer? Es disminuir el riesgo a desarrollar una enfermedad. ¿Y cómo disminuimos el riesgo? Eliminando los carcinógenos. Uno de los carcinógenos, por ejemplo, la alimentación. Estas carnes que están expuestas a altas
denominadas nitrosaminas. Esas nitrosaminas a lo largo de nuestra vida pueden producir alteraciones a nivel de ADN y conllevar a un cáncer. A lo largo de nuestra vida. Yo no les digo que no puedan comer una rica parrillada, sino que es a lo largo de nuestra vida. ¿Qué más tenemos? Los estilos de vida. Los estilos de vida están en relación a los hábitos que tiene cada persona. Cada persona se levanta en la mañana, se va a correr o hace ejercicio en su baño, pero hace alguna parte de la actividad física. Y eso es parte de los hábitos de cada persona, cómo cuida su cuerpo. Asume conductas por decisiones personales, porque está en relación, sobre todo los jóvenes. Si el grupo fuma, todo fuma. Si en mi cuadra estoy con mis amigos y todos toman, yo también tomo. Entonces, eso es imitar algunas conductas no saludables para su propio organismo. Los estilos de vida se consideran como factores determinantes para una salud adecuada. Entonces, todo esto mencionado está en relación a la alimentación, al consumo de sustancias nocivas, al sedentarismo de no poder hacer ejercicio, a las conductas de riesgo y también a la parte sexual. Si no tenemos una sexualidad responsable, lógicamente nos vamos a contaminar, en este caso a la mujer, con el virus del papiloma humano. Tenemos las pruebas científicas actuales, ¿qué es lo que menciona? El 40% de las mujeres, los 40% de los cánceres pueden ser prevenibles y el 30% se pueden curar en una manera determinada si es que esto es detectado oportunamente. Etiológicamente, los factores de riesgo de cáncer, hemos hablado del incremento de riesgo a los factores externos. Y dentro de los factores externos estamos hablando del tabaco, estamos hablando del índice de masa corporal, es decir, la mayor índice de obesidad que tenemos. Y esto también es parte de este proceso que hemos pasado por pandemia. Tenemos muchas gorditas y muchos gorditos, porque hemos tenido no hemos tenido actividad, hemos sido sedentarios. Hemos estado enclaustrados en nuestras propias casas. Alcohol, las radiaciones ultravioleta, la dieta deficiente, las infecciones, ahí estamos hablando del virus de papiloma humano en el caso de la mujer, también estamos hablando del Helicobacter pylori, estamos hablando también de la hepatitis, la inactividad física como un factor de riesgo para producir alteraciones. De acuerdo a esta fuente de cáncer y es un reporte americano, donde nos determina, miren, que en este país los factores, vamos a decir, determinantes en nuestra salud, de acuerdo a esta publicación, está el tabaco en un 30% y la obesidad en un 30%. Y nada más tenemos 60%. Y luego tenemos la parte de sedentarismo, que está en relación a un 5%, los factores ocupacionales, las infecciones, la parte de la herencia, que está en relación entre un 5 a 10%, los factores perinatales, etc. Nuevamente repito, esto es un factor determinante en nuestra salud. Luego, si hemos hablado 30-30, tabaco, y la parte de sedentarismo y obesidad, que está en relación, actualmente, la parte está en relación al cáncer, tiene aproximadamente 15 tipos de cáncer. No solamente hablamos de pulmón, sino hablamos de cuello uterino, estómago, de cervix, porque hay investigaciones que se han encontrado nicotina en la secreción vaginal. 120 tipos de sustancias y 60 altamente cancerígenas, en relación directa a los 15 tipos de cáncer mencionados. Desde ya conocido, ustedes tenemos a la acetona, al metanol, al amoníaco, a la neftalina. Ustedes conocen todos estos tipos de
de sustancias que son altamente nocivas para el ser humano. Esto va a producir alteraciones en el ser humano, alterar las células. Factores de riesgo relacionados a la conducta. De acuerdo a este reporte, lo que nos menciona es que en los Países Bajos y medianos, es decir, países pobres, y sobre todo en el medio urbano, se calcula que 42 millones de niños están no en el límite, no, son obesos. Entonces estos niños son obesos y al final, al ser obesos, van a producir enfermedades crónicas cuando sean adultos, y entre ellas enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, etc. Ya me están cortando, pero no tengo la culpa, recién hemos empezado. Se eliminará la obesidad en las mujeres, reduciendo ¿qué? Reduciendo, si el 17% se eliminará la obesidad, vamos a reducir el 17% de cáncer en la mujer en cuanto al cáncer de mama, 27% a nivel de cáncer de páncreas. Pero esto es, eliminará la obesidad, disminuirá el índice de masa corporal de grasa en la mujer. 27% está en relación a la parte de endometrio, 47% a la parte de endometrio. ¿Existen alimentos que nos van a prevenir? Sí, hay alimentos que nos van a eliminar esos radicales libres de hidrógeno que a veces nosotros comemos, por ejemplo, las nitrosamines. Dentro de ellos tiene componentes hidrogenados, que es lo que va a eliminar. ¿Qué? Acá tenemos algunos alimentos, de acuerdo a esta publicación, como por ejemplo las verduras, que son las crucíferas. El brócoli es una crucífera, que va a reducir entre 30 a 50% la reducción de cáncer, si adecuadamente comemos frutas y verduras. En el caso de acá estamos hablando de verduras, tenemos de páncreas, mama, está reduciendo entre 30 a 75%, y arándanos también tenemos, por ejemplo, en el tema de cáncer de mama, en una reducción del 31%. La actividad física para reducir el índice de masa corporal. La variabilidad es el beneficio, pero va a depender de la intensidad que nosotros pongamos a nuestra actividad física. Y de acuerdo a esta publicación, menciona algo muy pequeño que les voy a mencionar, es que beneficios para la salud, moderada, vigorosa, es decir, el tiempo que voy a realizar, si lo voy a realizarlo durante, por ejemplo, dice acá, 7 días, 5 días, o voy a realizarlo durante la semana. La medida de protección que va a realizar esta persona para que no le pueda producir alguna alteración y ayudar a disminuir ese factor de riesgo, por ejemplo, el índice de masa corporal. Tenemos en prevención primaria para el cáncer de cuello uterino la vacuna para el virus de papiloma humano. Esta, a nivel del Ministerio de Salud, el esquema es para las niñas de 9 a 13 años del quinto año de primaria. Pero también está ahora, se ha abierto mayor la cobertura para niños. Y tenemos también las vacunas del virus de papiloma humano, de la tetravalente, que está asociada a los virus de virus de alto riesgo, que son 16 y 11, y los de bajo riesgo, que son 6 y 11. La edad está en las niñas de 9 años hasta los 13 años, 11 meses y 29 días, la dosis es 0.5, anteriormente se estaba 3 dosis, actualmente son 2 dosis nada más, que se están colocando a las niñas. Los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. La mujer, para poder tener cáncer de cuello uterino, tiene que haber tenido relaciones sexuales y tener el virus de papiloma humano.
El 99.7% de las mujeres que tienen el virus de papiloma humano no van a desarrollar cáncer, o puede haberse contaminado esta mujer en su primera relación sexual, pero su sistema inmunológico va a actuar y le va a dar la oportunidad a su organismo a que baje la capacidad viral en un periodo de 2 años. 2 años que la mujer menor de 30 años, como lo indican las publicaciones científicas, tiene la gran probabilidad de bajar la capacidad viral. Mujeres de mayor edad, mayor de 30 años, el virus ya es latente. Y eso, de esa parte latente, necesita estos factores de riesgo para producir alteraciones celulares en el cuello uterino. Y llámese que el contacto, lógicamente, del virus, el fumar, las infecciones del tracto vaginal a nivel bacteriano, los anticonceptivos orales mayores de 5 años, el sistema inmunológico que no actúe adecuadamente. Entonces, esas mujeres mayores de 30 años que el virus es latente y si tiene estos factores de riesgo y no son controlados, va a producir alteraciones al cuello uterino. Al producir alteraciones en el cuello uterino, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pruebas de tamizaje, que ya lo habíamos hablado. Dentro de las pruebas de tamizaje está el Papa Nicolau, que es un extendido, es un raspar las células del cuello uterino y colocarlo en un portaobjeto y enviarlo al laboratorio para que lo lean los profesionales, expertos en lectura de citología cervical. Y luego viene también, hay una citología, hay otra prueba que también es una especie de Papa Nicolau, pero es denominada citología en base líquida. Es igual que un Papa Nicolau, solamente que la forma de conservar esas células es diferente. Mientras que uno es en forma seco, porque se extiende en una lámina, el otro es en una zona de líquido, que es el líquido de preservación de estas células que son llevadas al laboratorio para ser analizadas. Luego tenemos a la inspección visual con ácido acético, que es nada más ácido acético, que posiblemente ustedes lo conocen como el vinagre blanco. Eso es lo que se coloca toques en el cuello de la mujer para ver alteraciones, bien, reacciones acetoblancas. Se dice acetoblanca porque genera una mancha blanca que el profesional capacitado y experto va a determinar si esa mancha blanca es debido al virus o debido a una infección vaginal. Y luego tenemos las pruebas moleculares, que son determinar justamente mediante estas pruebas moleculares si es que tiene o no tiene el virus, que es el responsable de producir las alteraciones celulares en la mujer. Esto lo puede realizar el profesional y le saca mediante un cepillo del cuello, le saca células y se llevan al laboratorio y se leen. Eso lo es el profesional, pero también existe que la mujer, actualmente nuestro Ministerio de Salud, las mujeres solas se toman las pruebas. Mujeres de 30 a 49 años que tengan su CIS pueden ir a cualquier establecimiento de salud a realizarse su prueba molecular para determinar la presencia del virus de papiloma humano. Repito, toda mujer que tiene el virus de papiloma humano no va a desarrollar cáncer. Hablamos de mama. Los factores de riesgo para el cáncer de mama, uno de los principales es ser mujer. La edad, a mayor edad, mayor alteraciones celulares porque está expuesta esa mujer a factores externos. La raza menciona, de acuerdo a la raza caucásica, de acuerdo a la raza morena, hay alteraciones de incidencia de cáncer de acuerdo a esta raza. Y la parte genética que está en relación a mutaciones de familiares directos. Estamos hablando solamente de un 5 al 10%.
la historia familiar, la hiperplasia atípica, las irradiaciones previas. De repente esta paciente tuvo un cáncer de tiroides y le han colocado sesiones de radioterapia, y si no fueron adecuadamente administradas, puede ser que esta mujer pueda tener un cáncer de mama después. Menarquía temprana y menopausia, y esto se debe en relación a la cantidad de estrógenos que está en relación a la edad. Está expuesta esta mujer durante, si menstruo más joven y termino de dejar menstruar mucho mayor, entonces estoy expuesta a esta parte hormonal. El cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente. Vive con la hormona. Modificables, hay factores modificables que hablan sobre los anticonceptivos orales, la nulipariedad, una mujer decide tener o no tener hijos, la terapia de reemplazo hormonal, la mujer decide dar de lactar o no dar de lactar, inactividad física, que ya lo hemos visto, el alcohol, el tabaco, la obesidad, la contaminación ambiental. ¿Cuáles son los métodos de tamizaje? Repito, método de tamizaje se realiza a las personas sanas, a las mujeres sanas, no que tenga una alteración. Cuando tiene una alteración, ya estamos hablando no de tamizaje, sino de diagnóstico. Vamos a hacerle un diagnóstico a esta señora para ver si tiene cáncer o no tiene cáncer. Acá es un cuadrito bastante resumido referente al tamizaje para cáncer de mama, que está en relación al examen clínico de mama que se realiza en todos los establecimientos de salud, la mamografía como parte principal para determinar si existe alguna alteración a nivel de las estructuras mamarias, por ejemplo los lóbulos, los conductos, que esté en relación a esto. En el examen clínico de mamas, dentro de nuestra institución tenemos una escuela de excelencia de prevención de cáncer de mama, que es lo que nosotros estamos trabajando en esto, en que tenemos que estandarizar nuestro examen clínico de mama con todos los profesionales de salud a nivel nacional. ¿Qué nos permite estandarizar? Es decir, que los procesos tienen que tener números. Si voy a empezar mirándole las mamas para ver si hay alguna retracción de mama, todos tenemos que empezar así. Eso es una estandarización. Cuando existe una estandarización de procesos de trabajo, se puede hacer un control de calidad. Pero cuando no existe proceso de estandarización, no hay un control de calidad. Entonces, cada profesional va a ser de acuerdo a su criterio. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros enseñamos y trabajamos mediante esta escuela de excelencia. Cómo palpar la mama. La mamografía, que tiene dos tomas, que es la parte cráneo-caudal y la medio-lateral. Nada más tiene dos tomas para determinar si existe alguna alteración irregular en la glándula mamaria o si existen microcalcificaciones que se consideran o están relacionadas a cáncer. ¿Cuánto es la sensibilidad? Es decir, ¿por qué yo me tengo que hacer un examen clínico de mama? ¿Valdrá o no valdrá? ¿Por qué me tengo que hacer una mamografía? ¿Tendrá una validez para yo poder hacer? ¿Es viable que yo me haga eso? Entonces, de acuerdo a todas las informaciones científicas, menciona que el examen clínico de mama está en relación a una sensibilidad de 54% y a una especificidad del 94%. Y la sensibilidad de la mamografía, mujeres que nos vamos a hacer mamografía, está en una sensibilidad de 68 a 90% y a una especificidad de 90 a 95%. Pero eso va a depender mucho de qué, de la edad, en qué momento yo me voy a ir a hacer una mamografía. Si soy muy joven, si tengo 30, 25 años, yo no voy a ir a hacer una mamografía, porque el lector, que es el radiólogo, el médico radiólogo, no va a poder observar las estructuras mamarias, porque estamos frente a una mama densa. Y lo que nosotros necesitamos, que el lector, que es el radiólogo, el médico radiólogo, lea correctamente. Entonces ahí viene a qué edad me voy a hacer una mamografía.
Lo que recomienda nuestro Ministerio de Salud actualmente es 50 años. Algunas instituciones a partir de los 45, sí, pero se tiene que evaluar y eso lo tiene que realizar en el momento de realizar el examen clínico de mama y la edad de la paciente. Ya terminando, quiero decirles que todos trabajamos en este tema de salud. Como yo les decía, las comunidades, las municipalidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno central, todos ustedes también trabajan en prevención. Entonces se han creado normativas. Estas normativas a nivel de municipalidades. Las municipalidades tienen que hacer prevención, sí o sí, porque está estipulado. Entonces así tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de San Isidro, donde declara locales de la municipalidad con ambientes libres de humo de tabaco. Es decir, no se puede fumar en esos establecimientos. Y en ningún establecimiento de salud se debería fumar. Ninguno. Si ya conocemos que existen más de 60 componentes altamente cancerígenos y que provocan aproximadamente 15 tipos de cáncer, entonces, sabiendo, lo hacemos. La intervención sobre la regulación del alcohol, el Congreso de la República generó una ley 26681, justamente para regular, por ejemplo, no vender alcohol a menores de edad. Intervención sobre la promoción y la alimentación saludable, el Poder Legislativo generó una ley 30021. Hay normativas, el tema es que tenemos que saber respetar. Acá viene otra ley del Congreso de la República, que tenemos que toda la población saber, sobre todo los que trabajamos en diferentes entidades. Esta ley 31561, ¿qué es lo que dice? Que al trabajador, a la mujer, en este caso estamos hablando, en esta presentación, la mujer tiene un día para ir a hacerse su chequeo preventivo sin que le descuenten ni un sol. No es que yo me voy a hacer mi chequeo y le voy a pedir a mi jefe y que me descuente o que me ponga cuenta de vacaciones a horas extras. No. Ese día al año tiene que dedicarlo a su prevención. Entonces está normado. Bueno, yo solamente agradecerles y las disculpas de caso por el tema técnico y sobre todo desearles feliz Día de la Madre a todas las mujeres, un abrazo fraterno de nuestro departamento de promoción y de nuestra institución, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, que mucho nos enseña y mucho nos permite repartir algunos pequeños conocimientos a toda la población. Muchas gracias por todo. Una preguntita. Sí. Ya, doctora, usted dentro de una de las posiciones